Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de la obra de Johann Jakob Bachofen, El matriarcado. Voy a recuperar algunas frases que dejé pendientes del vídeo precedente, como esta que dice algo así como que con el poder para la acción se cansa también el vuelo del espíritu y la podredumbre incipiente se muestra en todos los ámbitos de la vida. Se entiende que ese poder para la acción está limitado para determinada élite que representan una realidad estancada, intransigente, limitada, en la cual no se da una progresión alguna, que está como ese agua que no fluye y empieza a pudrirse y a dar lugar a todo tipo de bacterias contaminantes. Bueno, esta era una de las frases que dejé pendiente, y también esta otra que dice que los misterios maternos son más antiguos, son los más antiguos, los misterios maternos. El sacrificio de lo maternal, de lo terrenal, en beneficio de lo celeste, provoca su decadencia. El sacrificio de lo maternal, de lo terrenal, de lo material. La materia es lo representativo de los aspectos femeninos, como ya comentaba en el vídeo anterior. Y su sacrificio en beneficio de lo celeste, de lo que es propio del espíritu, de lo elevado, de lo divino, de lo sagrado, pero que implica también una huida de nuestra realidad cotidiana, de lo más cercano, de lo más tangible, de lo más sensible, de lo más perceptible, de la vida incuestionable, que nos viene a través de esas madres, esas mater, de esa materia, mater. Ambas palabras tienen una misma etimología. Más o menos nos da a entender que nos volvemos ilusos al querer aspirar o servir a una realidad superior, que está ajena a nuestra tierra, y por eso la llamamos cielo, la ubicamos lejos de nosotros, de ahí que se le dé ese nombre, cielo, lo celestial, lo celeste, como dice Bachofen, y sacrificamos nuestra realidad más cercana, como si verdaderamente tuviéramos que privarnos de ella, privarnos de lo material, privarnos de todo el mundo más terrenal. Y eso es el sacrificio de la materia, y también en gran medida del derecho materno, al cual permanentemente se está refiriendo el autor. Y también, bueno, un error que cometí en el vídeo anterior, cuando decía que la fe de la mujer es más débil pero más profunda. No, la debilidad se refería a la mujer. La fe de la mujer, aunque ella es más débil, es una fe más profunda. Aunque la mujer sea más débil, nos está hablando de físicamente. Esto es controvertido. Más débil, pero ¿qué entendemos por debilidad? El común de las mujeres en todas las civilizaciones, culturas, pueblos, tribus, el común de las mujeres suele vivir más años que el común de los hombres. Por lo tanto, eso es una fortaleza también. Vivimos en una época en la cual se llama fortaleza física a un valor específico, a la potencia, ¿no? Estos tipos que van a los gimnasios para ponerse fuertotes, hacen todo tipo de... Y entonces desarrollan algo que creo que llaman potencia física. Pero eso no es más que una fortaleza. Muchos de estos chavales, y a veces pues son mayores también, no solamente los jóvenes, no desarrollan otras fortalezas, la flexibilidad, la resistencia. Hay más fortalezas. La potencia no es más que una de ellas. Entonces, ¿a qué llamamos fortaleza?
Ese es un error bastante común que se da hoy en día. Y este error, este reduccionismo maniqueo da noticia de la realidad pobre en la cual vivimos, en la cual cuanto menos sepan las personas, cuanto menos formadas, cuanto menos conocimiento tengan sobre cualquier tema, con menos pudor comparten su ignorancia por todos los ámbitos. Ya me lo decía un inglés, decía, aquí en España los que saben mejor inglés dicen que saben un poco. Can you speak English? Yes, a little. Y los que no saben apenas nada presumen de saberlo y luego no. Y entonces vienen los extranjeros, hablan con ellos y no entienden. Cuanto menos sepan, más creen que saben. Cuanto más saben, menos creen que saben. Esa es la paradoja de la educación, del conocimiento. La fe en la mujer, aunque ella sea más débil, es más profunda. Por eso no puede perderla, porque su vida comienza a tener sentido, comienza a arraigar esos elementos religiosos, espirituales, y no puede desarraigarlo, no concibe la vida, las relaciones, todo lo que es importante para ella no lo concibe desligado de los tópicos religiosos. Por eso no solo en el ámbito cristiano, también en el musulmán, en el budista, en cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier tipo de religión, vemos como el común de las mujeres raramente cuestionan su fidelidad religiosa. Bueno, seguimos hablando. Patriarcado. Una nueva concepción se hace camino. ¿Qué es el patriarcado? Una nueva concepción de las relaciones, de la vida, de la tribu, del clan, de la prole, del gobierno, del Estado. El Estado es algo patriarcal, así entiendo yo que nos lo da a entender Bachofen. Es una invención patriarcal. La relación madre-hijo descansa sobre una conexión, sobre una verdad material, incuestionable. Una madre nos ha traído, pero en épocas antiguas pudiera ser que muchos hijos e hijas no supieran quiénes eran sus padres, pero no tenían duda alguna, el 99,9 de ellos, de quiénes eran sus madres, porque se habían criado próximos a ellas, habían salido de su seno, habían mamado de sus pechos, habían aprendido infinidad de cosas de la vida que eran importantes en esas épocas gracias a sus madres. Eso es matriarcado, eso es lo matriarcal, la responsabilidad gubernativa sobre la prole. No es un privilegio para empoderarse, no. Se supone que ya somos poderosos por ser lo que somos, seamos mujeres o seamos hombres. Cuestionarse ese poder ya da indicio de que hay un problema. Si no reconocemos nuestro poder, el problema ya está ahí de por sí. Entonces queremos empoderarnos. ¿Y cuál es la concesión de empoderamiento que se suele tener? La del combate, la de la confrontación, la del conflicto, la del boxeo, el modo Rocky marciano, como si la vida fuera un ring en el cual tenemos que combatir. Incluso las parejas se interpretan así. Yo te amé a ti, te amé, pero tú no me diste todo lo que te di ayer. Tú no me amabas como yo te amaba, mereces lo peor. La degradación, la degeneración de la civilización trae que las personas que piensan, sienten y se comportan de esta manera se ven a sí mismos como personas normales. Efectivamente, por desgracia, son personas normales dentro de esta civilización decadente, degenerada, sin valores, sin principios, sin ideales. Así es como yo lo veo. La relación madre-hijo descansa sobre una conexión material. Descansa, es la verdad de la naturaleza, es la verdad incuestionable de la naturaleza. El carácter inmaterial
se impone con el patriarcado. Los aspectos masculinos de la condición humana se refieren a lo inmaterial, a lo espiritual, a eso celeste, a ese sol impetuoso como el de Luis XIV, el Rey Sol, que brilla y nos deslumbra. Eso es lo patriarcal. Lo matriarcal, lo maternal, lo femenino es la noche, es la penumbra, es el mundo oscuro, el mundo de las erinias, como nos va a decir Bachofen, que es sustituido por el esplendor deslumbrante del mismísimo Júpiter y de su delegado Apolo. El carácter inmaterial se impone con el patriarcado, y ahí se da un abandono de los fenómenos de la naturaleza, nos desconectamos de los ciclos de la vida, ciclos que, por ejemplo, el ciclo menstrual de las mujeres da noticia de ello. Los ciclos, las fases lunares, las mareas, etcétera, etcétera. Todos esos son ciclos, elementos propios de esa ciclicidad de la naturaleza, de la cual nos desconectamos, y cada vez nos desconectamos más en la medida en la que nuestras megápolis, que no tienen nada que ver con esas metrópolis a las que se refiere Bachofen. Bachofen habla de metrópolis, pero esas metrópolis eran pequeñas tribus. Atenas hace 2500 años tenía 50.000 habitantes. 50.000 habitantes. Aquí en Andalucía hay pueblecitos que tienen más habitantes hoy en día. Ya todo se convierte en megápolis, donde ya la presencia de la flora y de la fauna brilla por su ausencia. Queremos crear una realidad aislados de la naturaleza, combatimos la naturaleza. De hecho, Hegel, Freud y muchos pensadores importantes hablan de esta idea de combatir a la naturaleza como si fuera un mal, como si no fuéramos expresión de la propia naturaleza, como esos ciclos que muy explícitamente se dan en la mujer, nos indican. El abandono de los fenómenos de la naturaleza se produce gracias a través de este patriarcado y su carácter inmaterial. A la divinidad de la madre sustituye la del padre. A la divinidad como la diosa Isis, por ejemplo, que se da en Grecia, es sustituida por divinidades como Zeus en Grecia o Júpiter. También tenemos el caso de Akenatón, ¿no? Unos consideran que fue un momento de esplendor, otros dicen que puede ser un poco indicio de cierto patriarcado, cierto amago patriarcal al sustituir, al imponer una figura masculina, que era Atón, si no me equivoco, eliminando todo el panteón de divinidades egipcias. Es considerado Akenatón como una de las figuras de poder solar, al igual que Carlomagno, Alejandro Magno, Napoleón, etc. Julio César, a pesar de que Julio César no llegó paradójicamente a ser César. A la divinidad de la madre, como os comentaba, sustituye la del padre. A la preponderancia del lado izquierdo, Bachofen habla ya de esto, como os comentaba en algún vídeo anterior, del lado izquierdo, los zurdos evocan aspectos femeninos de manera explícita que no evocamos los diestros presuntamente. De ahí la importancia de saber desarrollar el flanco izquierdo de nuestro cuerpo. No es verdad de que uno tenga que tener preponderancia sobre el otro. Eso no es cierto, verdaderamente. Ahí tenemos el caso de Nadal, ¿no? Yo pensaba que era zurdo y parece ser que no, que desde muy niño se le enseñó a manejar el flanco izquierdo de su cuerpo, de saber golpear la pelota con el brazo zurdo.
Y tal vez ese fue uno de los motivos por los que llegó tan lejos, hasta el punto de haber sido el número uno durante mucho tiempo en el mundo. De la devoción por la naturaleza se pasa a la superación de ella, de la devoción de aquellos que se sienten integrados en algo que lo ven como sagrado, como pasaba con los celtas. Para ellos, para los celtas, los árboles eran divinidades, su zodíaco eran árboles, el roble, el castaño, el ciprés, todos esos eran como el zodíaco posterior de los griegos, grecorromanos, ¿no? De Leo, Capricornio y tal. ¿Y qué pasa con el zodiaco? Que lo ubicamos en el cielo. Son constelaciones. Ya ese aspecto mágico lo apartamos como al mismo cielo, que llamamos cielo, justamente porque no está aquí en la tierra. Entonces, este arte adivinatorio era más próximo para los celtas, porque convivían con esos árboles, eh, lo veían a cada momento, lo abrazaban, lo tocaban, se nutrían de sus frutos. Eh, de la devoción por la naturaleza se pasa a la superación de ella. Como habías comentado, que muchos filósofos actuales de los últimos 250 años comentan con toda naturalidad, como si fuera natural, valga la redundancia, segregarnos de esa naturaleza que en realidad de la cual verdaderamente somos expresión. La adopción de niños es una aportación patriarcal. La adopción de niños es una aportación patriarcal. El patriarca, ¿cuándo emerge el patriarca? Cuando se hace responsable de los niños. Y por lo tanto llega un momento en el que quiere tener niños. Y si no los tiene, porque la mujer o mujeres con las cuales está emparejado no se los trae, pues comienza a pensar que puede adoptarlos. Ahí empieza la adopción. Es un recurso social para el beneficio del patriarca, no para satisfacer las ansias de maternidad de una madre, de una mujer que por algún motivo no puede serlo. Eso puede que suceda en este tiempo de vida sedentaria ya asentada, de vida doméstica, donde esas familias segregadas unas de otras intentan buscar una felicidad que no tenga nada que ver con la del vecino. La liberación completa de lo materno solo aparece cuando el sol lleva su fuerza luminosa al máximo desarrollo. Bueno, esto claramente lo dice María Zambrano, creo que fue en el sueño creador, o en lo humano y lo divino, mejor dicho. Cuando emerge ese sol y deslumbrante, y en él reconocemos el sol del mediodía, no el sol del amanecer ni el del anochecer, el sol imperioso que está en la mitad del día con todo su poder deslumbrante, y que también tiene su sombra, como decía Zambrano. Tiene su sombra, se refería a ella a que hace que cosas desaparezcan y ya pensamos que no están ahí. Y eso tiene que ver con la razón, con el racionalismo, con la lógica. Ese es el imperio de ese Dios luminoso que nos deslumbra, y que también tiene su sombra. La liberación completa de todo lo materno solo aparece cuando, de todo ese gobierno de lo matriarcal, solo aparece cuando el sol lleva su fuerza luminosa al máximo desarrollo. Y bueno, nos comenta de cómo Apolo, y ya lo decían en algún vídeo anterior, aparece posteriormente a Dionisio, pero que ambos son elementos patriarcales, tal como lo ve Bachofen.
Belerofonte, así al menos lo entiende Bachofen, simboliza el derecho materno y Heracles el derecho paterno. El derecho paterno pertenece a un principio vital supramaterial y se identifica con el poder incorpóreo del sol y con el reconocimiento de un espíritu superior a todo cambio y penetrado por las luminosas alturas divinas. Ahora vemos normal, ¿no?, que un padre reclame sus derechos, y efectivamente es normal con respecto a sus hijos, sus hijas, cuando se dan estas luchas. El que se den estas luchas entre matrimonios que supuestamente deberían de haberse constituido en familias bien avenidas y se convierten en personas que se confrontan, que se odian, que se desean lo peor y que usan sus propios hijos e hijas en sus luchas, todo esto es un síntoma de la decadencia, de la degradación, de la falta de principios, de valores, de la sociedad muerta, de que impere un patrón segregacionista en las mentes del común de las personas, de la ambición individualista, de la cosificación que hacemos de nuestros semejantes, empezando por la pareja de la cual nos creemos enamorar. Porque todo esto acontece de manera inconsciente en el común de las personas. Entonces, porque no hay una formación, una educación, no hay un fundamento sólido como lo había en otras épocas, lo cual no quiere decir que esas otras épocas sean mejores, porque su mundo, su realidad era muchísimo más simple. Nuestra realidad, que es lo bueno de este tiempo, es mucho más compleja y nos permite abrirnos a infinidad de influencias positivas y negativas. Ya está en nosotros el permitir que sean las positivas las que nos influyan. Pero antes todo estaba mucho más controlado, todo era más determinado. El común de las personas parece que su guión ya estaba escrito en todo detalle. Entonces, cuando yo era niño, es que esto tampoco es de hace tanto tiempo. Cuando yo era niño, todos mis compañeros y compañeras de clase, pequeñitos, en clase de 7, 8, 9 años, todos tenían sus padres, su madre, sus hermanos, sus hermanas, su papá trabajaba, su mamá era ama de casa, todo era igual, era una realidad muy determinada. Y no había divorcio, estaba prohibido incluso el divorcio en España. A nadie se le plantea, el problema no es que estuviera prohibido, sino que el común de las personas no veía razonable divorciarse. Eh, era una cosa de extranjeros retrasados. Así pensaba el común de las personas, ¿no? Bueno, matrimonio y castidad rigurosa. El matrimonio evidentemente trae esa castidad ya, y vemos que generalmente es para la mujer, porque el hombre se excusa a sí mismo en sus inclinaciones incontingentes, sobre la cual cree no tener una potestad de control. Él justifica su promiscuidad. Entonces vivimos en sociedades hipócritas verdaderamente, eh, donde la castidad parece ser que solo se le exige a la mujer como contraprestación a un supuesto matrimonio que presuntamente le beneficia a ella, porque le permite sentirse segura con respecto a amenazas exteriores del varón salvaje, de esos instintos dionisíacos que no han sido aún educados, domados por la formación más apolínea, diciéndolo así de manera muy simple. La ginecocracia descansa dentro del matrimonio. Si no hay matrimonio, paradójicamente, no hay ginecocracia, no hay gobierno de la matriarca. Hace falta una realidad, porque si no, hay un tipo de matriarcado en un supuesto momento prehistórico, pero eso no está muy definido. Eh,
en esos pueblos nómadas o seminómadas no hay una prole, no hay una tribu, no hay una familia, no hay familias determinadas. Entonces es preciso que haya matrimonio para que haya familia, para que se sepa claramente cuál es mi pareja y cuáles son mis hijos y mis hijas. Porque cómo voy a gobernar sobre mi clan, sobre mi prole, sobre mi gente, si no se da de manera específica quiénes son esas personas. Entonces, para que haya ginecocracia es imprescindible que se dé el matrimonio, paradójicamente. Paradójicamente en el sentido de en qué medida determinadas interpretaciones del matrimonio suponen una especie de esclavitud para la mujer, como decía Stuart Mill sobre la esclavitud de la mujer y la esclavitud de todes. Sobre esto también hice algún vídeo hace tiempo. La miel y la leche pertenecen a la maternidad y el vino al principio masculino. De ahí lo de Dionisio. La embriaguez es un valor masculino. No estoy diciendo que las mujeres no puedan beber. Todos podemos beber lo que queramos, sin excederse, que será siempre mejor. El alcohol nunca trae nada bueno, eso decía un compañero que era musulmán. La miel y la leche pertenecen a la maternidad y el vino al principio masculino. Hay que pensar en lo que esto simboliza, no en los productos específicamente. Y el vino al principio masculino. Fijaos la cantidad de poetas famosos que le han cantado al vino. Este que del Rubaiyat, no recuerdo, Omar Khayyam creo que se llama, también hice un vídeo sobre él hace mucho tiempo. Poetas chinos, poetas incluso árabes. Bueno, Omar Khayyam era árabe. Los problemas con el alcohol, poetas tan brillantes como Rubén Darío, muere prácticamente sin cumplir los 50 años, alcoholizado. Los problemas con el alcohol que también tenía Edgar Allan Poe, que era debido más bien a su enfermedad mental, más que a una adicción. Entonces, el mismo solista de Doors, también su problema no era las drogas, ciertamente que tenía un problema con ellas, pero mucho más grave era el problema del alcohol. Al mezclarlas con la droga, pues se produjo su muerte, siendo tan joven, como pasó con Janis Joplin, por ejemplo. Y el vino pertenece al principio masculino dionisíaco de la naturaleza. Dionisos en principio es bien acogido por parte de lo femenino porque supone una reconciliación con la naturaleza, pero aparece un instinto salvaje que constituye una amenaza para la convivencia y por eso necesitamos que lo apolíneo eduque, forme a ese instinto, a ese impulso dionisíaco para que verdaderamente podamos hacer uso eficiente de él. Estar dominados por la mujer es siempre el resultado de la brutal insurrección del sexo femenino a causa de una ofensa que recibió. Las mujeres se rebelan y buscan, a través de su especulación femenina, buscan la manera de domar, de someter al rebelde, a la amenaza masculina. Pienso yo que esto es lo que se refiere Bachofen. Posteriormente nos hablará de cómo nos beneficia el imperio de lo matriarcal a los hombres, que tendemos a confrontarnos por temas de poca importancia, y cuando hay una autoridad femenina que impone cierta paz social o familiar, entonces es algo que verdaderamente viene en beneficio del común de los hombres y de todo el grupo de por sí.
y nos habla también del simbolismo del bastón, que busca arrebatar la mujer, el bastón. Dionisio también tiene un bastón que se llama justamente Tirso, como el famoso autor del Don Juan, del cual hablaba en los vídeos que hice sobre el doctor Faustus de Thomas Mann. Tirso de Molina escribió, bueno, pues Tirso justamente significa el bastón, ese gran bastón en el cual nacen flores, florido, de Baco o Dionisos. Y el bastón del patriarca lo vemos en los clanes gitanos también. Es una herramienta simbólica imprescindible. Bueno, pues con esto de momento lo voy a dejar para seguir en un futuro. Gracias y hasta una nueva ocasión.